Bueno, nos interesa mostrar las distintas miradas que hubo del 17 de octubre, porque para nosotros y para los autores en los que nos inscribimos para ver la historia, que como sostuvimos muchas veces no es más que la política del pasado, para muchos de esos sectores, desde el liberalismo, los conservadores, ni hablar, obviamente los sectores oligárquicos, que hablan, como decimos, desde el temor del invadido, desde la opulenta ciudad-puerto que siempre se miró en el espejo de Europa y esta vez es de alguna manera tomada por los sectores populares que imponen sus condiciones. Esto nos interesa resaltar. Todas estas miradas intentan explicar el 17 de octubre, pero todas la ven desde el desprecio, desde los partidos liberales y conservadores hasta la izquierda, que también no puede comprender el proceso político e histórico de irrupción de las masas trabajadoras en la historia argentina. Porque como habíamos visto, en la última etapa el gobierno militar se encuentra hackeado por intereses externos o internacionales, por diferencias internas adentro del propio gobierno, entre los sectores nacionalistas populares, algunos les dirán populistas, otros les dirán nacionalistas democráticos populares, frente al nacionalismo reaccionario, a los nacionalismos de imitación, a los nacionalismos que en general son opresores y antipopulares, como los elementos pronazis que hay dentro de la misma del mismo gobierno militar de 1943, hackean por dentro al propio gobierno e imponen sus condiciones para que retrocedan los sectores populares. Y a su vez los partidos liberales y los partidos de izquierda, todos aunados, hacen, como habíamos dicho, la marcha de la Constitución y la Libertad, pidiendo el poder a la Corte Suprema para que se convoque a elecciones. Con lo cual todos los sectores imponen sus condiciones a este gobierno militar hackeado a nivel nacional por la oposición política y por las internas adentro del golpe, y a nivel internacional por las presiones norteamericanas, que creo que ese proceso se entendió muy bien. Sin embargo, las masas de trabajadores con las que ese coronel había empezado a dialogar desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y había empezado a tejer relaciones, o por lo menos el coronel y los sectores del nacionalismo popular, se impusieron en la cancha de la historia, también pusieron sus condicionalidades y abrieron el juego para que por primera vez desde 1928 se produzcan las condiciones para convocar a elecciones libres mediante la aplicación de la ley Cespeña sin ningún tipo de proscripción y exclusión política, que fue además reconocida generalizadamente por la transparencia electoral respecto a la década infame con la que terminó la revolución o el golpe de 1943. Con lo cual, de todas esas condicionalidades, el 17 de octubre, que fue la partida de nacimiento del peronismo como movimiento político, como movimiento nacional, lo que implicó fue que el pueblo en la calle decidió el rumbo de la historia. Y de alguna manera nos interesa citar a Scalabrini Ortiz porque ese coronel que empezó a tejer relaciones políticas con el sector de trabajadores, lo que hizo fue expresar las necesidades de un pueblo en un momento determinado, sin negar que siempre hay contradicciones adentro de un movimiento nacional. Y de hecho, en las deliberaciones del 17 de octubre en la CGT, uno puede ver ya cómo se perfilan las distintas fuerzas que componen un movimiento nacional, ¿sí? Que es contradictorio, que además el peronismo se nutre de dirigencia política y militancia política de muchos sectores contradictorios entre sí y que se fueron unificando y consolidando desde la dirección del Estado y del propio Perón. Lo que queremos decir es que de alguna manera el liderazgo de Perón sintetizaba estas disputas en la correlación de fuerza por los intereses en pugna de los sectores oligárquicos y de los sectores populares. Y el 17 de octubre implicó que por primera vez en la historia se impusieron
los intereses populares. Y esa marcha y esa movilización histórica, que muchos la vieron como un aluvión zoológico, tratando hasta de animales, no de personas, a quienes profesaban esa ideología naciente, a quienes defendían sus intereses en la calle, a quienes entendían que ese coronel que dialogaba con los trabajadores expresaba sus intereses de sector social, sus intereses políticos, económicos y sociales, que no estaban peleando por la liberación de un coronel en términos individuales, sino que estaban peleando por definir el rumbo de la historia. De alguna manera, Perón sintetiza eso. El liderazgo de Perón sintetiza la disputa de los intereses políticos y económicos de un momento histórico determinado y que él decidió expresar. De alguna manera, lo que queremos proponerles acá es pensar al peronismo en cuanto a sus propios componentes ideológicos. Cuestión que es muy difícil, sobre todo en el ámbito académico, en los que priman siempre los análisis desde categorías importadas, no por casualidad, sino por causalidad, importadas de la propia Europa. Entonces, en general, se la pretende analizar desde los conceptos de izquierda y derecha, que en realidad surgen a partir de la Revolución Francesa y explican de alguna manera las categorías políticas y los actores políticos desplegados en la Europa de aquel entonces, pero que no pueden explicar los movimientos políticos, los conceptos políticos y las categorías políticas, sociales, económicas y culturales que se dan en la periferia del sistema mundial, en los países que o bien siguen siendo colonias formales, como sucede muchas veces en África en este momento de la historia que estamos analizando, o bien que han sido colonias formales y ahora son economías dependientes, economías semicoloniales, dicen algunos autores, o neocoloniales, dicen otros autores. Y hay quienes dicen que en realidad las relaciones, por ejemplo, entre Argentina y Gran Bretaña eran de interdependencia o de una asociación mutuamente beneficiosa, con lo cual no se trataba de una relación dependiente, sino que había una dependencia de un lado y una dependencia del otro lado. Lo que no pueden explicar es cómo el capital inglés desarrolló las áreas extractivas del aparato productivo argentino de acuerdo a sus propios intereses como nación y desde el punto de vista del capital, y por otro lado tampoco pueden explicar cómo Gran Bretaña firma el Pacto de Ottawa y restringe la importación de productos a sus excolonias o dominios, con lo cual si la relación era de interdependencia, ¿cómo es posible que Inglaterra o el Reino Unido al firmar ese pacto nos deja absolutamente afuera? Si la dependencia fuera mutua, como hablan esos autores en general liberales, está claro que políticamente Gran Bretaña no podía firmar un pacto comercial y dejarnos afuera. Realmente el país que dependía absolutamente de la importación británica y donde los británicos eran dueños de los transportes, de los servicios, de las redes de ferrocarriles, de casi la totalidad del aparato productivo argentino, incluido el Banco Central, creado durante la década infame con capitales mixtos, pero de preponderancia con capitales extranjeros. De alguna manera, el país que era una semicolonia o que dependía absolutamente de los intereses británicos, éramos nosotros y realmente no el Reino Unido. El Reino Unido no dependía de Argentina y por eso, después de la crisis del 30 y después de las guerras, hizo su propio camino. En realidad, creer que éramos interdependientes es creer que éramos el granero del mundo cuando, como vimos nosotros, solamente éramos una de las tantas dependencias de servicios de los europeos en general y de Gran Bretaña en particular que tenía diseminados por el mundo entero y que lo hemos explicado en las primeras clases con aquel párrafo que citamos del economista liberal de los clásicos William Gibbons, cómo definía que el mundo entero eran apéndices productivos de la manufactura británica, en la División Internacional del Trabajo que llegó a su fin en 1930.